Los casos de asalto sexual han aumentado en nuestra comunidad, pero la buena noticia es que ahora a nivel local, aquí en casa, las víctimas cuentan con más ayuda de parte de programas dedicados a apoyarlas. Uno de estos programas de información y servicios para víctimas de asalto sexual, conocido como SASI por sus siglas en inglés, está aquí en Laredo. Y su directora ejecutiva, la señora Silvia Flores, está a menos de 1 metro de distancia donde estoy sentado yo. Está con nosotros esta tarde. Me da mucho gusto tenerte aquí, Silvia. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Qué se considera un asalto sexual? Cualquier actividad sexual sin el consentimiento de la otra persona, ya sea porque no consienten o no dan consentimiento, o por la edad o su discapacidad, no pueden consentir para actividad sexual. ¿Y cuál es la diferencia entre un asalto sexual y una violación? ¿O es lo mismo? Eso se considera cuando son adultos. Cuando son menores se considera abuso sexual, pero cuando son adultos puede ser asalto sexual, que abarca diferentes tipos de crímenes de índole sexual, y violación es directamente, o sea, una violación, cuando hay penetración. En el caso entonces de los asaltos sexuales, ¿estamos hablando de menores de edad? ¿De todas edades. ¿O de todas las edades? De todas edades. Aquí en Laredo, ¿qué tan grave es la situación en ese sentido? Pues sabemos que, o sea, no solo en Laredo, sino en todas partes. O sea, el índice de víctimas de asalto sexual es de 1 de 4 personas, y 1 de cada 6 hombres son víctimas de algún tipo de asalto sexual o de algún tipo de crimen sexual. ¿Cuánto han aumentado los casos de asalto sexual en nuestra comunidad? En cuanto a casos de asalto sexual, no sabemos si han aumentado. Sabemos que han aumentado el número de personas que reportan asalto sexual o que van al hospital para poder obtener el examen forense para que sirva la evidencia para cuando van a corte. ¿Cuentan ustedes en estos momentos con personal calificado, enfermeras, por ejemplo, para atender a las personas que han sido víctimas de este tipo de asaltos? Gracias a fondos que recibió TAMI-U, han entrenado arriba de 50 enfermeras que ahora están trabajando en nuestra comunidad. Bien, ¿y qué servicios brindas tú a las víctimas de asalto sexual? Toda víctima de asalto sexual en el estado de Texas tiene derecho de una persona que pueda abogar por sus derechos. Y eso es lo que provee nuestra agencia. Nosotros buscamos voluntarios, los entrenamos, los capacitamos para que puedan ellos informar a las víctimas cuáles son sus derechos y asegurarse que no sean violados. ¿Y qué pasa? Los derechos. Claro. Valga la aclaración, sí. Sobre todo por el tema que estamos abordando. ¿Y qué pasa cuando necesita esa víctima ir a un hospital? ¿Ustedes la acompañan? Está un sistema cuando la persona va al hospital, el hospital automáticamente nos llama a nosotros y nosotros vamos a enviar a un voluntario que está entrenado para poder proporcionarle toda la información, para que cualquier decisión que haga la víctima, ya sea reportar, no reportar, obtener información sobre el examen, si quiere el examen o no, que ellos tengan esa información para que puedan hacer esa decisión. O sea, es opción de la víctima, cuando si quiere hacerse o no el examen. Cuando son adultos, tienen la opción del examen o no se necesita el examen. Igual queremos que sepan que no solo que hay que hacer un reporte policíaco para poder obtener el examen. El examen se puede hacer sin involucrar a las autoridades y la persona tiene 5 años para poder decidir si desea poner cargos o si desea hacer una declaración contra la otra persona. Tiene un plazo de 5 años. ¿Quiere decir que no tiene que fincar cargos inmediatamente? No, tiene 5 años. ¿Qué pasa con los menores de edad? Automáticamente se hace el examen. Se hace el examen en un hospital. Y después del examen, ¿qué sucede? ¿Cuál es el siguiente paso entonces? El siguiente paso para las víctimas, cuando son adultas, tienen acceso a a todos los derechos que cualquier víctima de asalto sexual tenga en el estado de Texas, que incluye información sobre sus derechos, información para poder obtener beneficios sobre la compensación de víctimas y, claro, consejería y terapia. Y consejería y terapia, ambas muy importantes. ¿Han habido hombres que han sido víctimas de asalto sexual? Porque yo sé que la mayoría son mujeres y niñas, pero ¿han habido casos de hombres? Claro. Claro, o sea, nadie está exento a ser víctima de este tipo de crimen. O sea, hombres que los han obligado a tener relaciones en contra de su voluntad. Sí. Que los han violado de alguna forma. Claro. Y también les brindan ese tipo de asistencia.
Una víctima es una víctima, sin importar. Los resultados del examen en el hospital se consideran como una evidencia en el caso. Así es, que va a conectar la víctima con el acusado. En caso de que una persona que esté viendo esta entrevista requiera de tus servicios, pueden llamar a este teléfono que está en pantalla, ¿no? 956-568-7105. Así es. ¿Es la única forma a través de la cual pueden contactar o pueden ir a una oficina? Estamos ubicados en 1702 Hendricks. 1702 en la calle Hendricks. Así es. ¿Ustedes también trabajan en colaboración con el Colegio de Laredo? Trabajamos con el Colegio de Laredo, trabajamos con TAMIU, trabajamos con los hospitales y con el Departamento de Policía y con el Departamento del Sheriff. Las personas, las enfermeras que están entrenando, que me contaste que han entrenado para que brinden servicios a las víctimas, ¿están con ustedes o cómo la seleccionan? Porque son casos delicados, o sea. Es un proceso, tienen mínimo, que creo que son 2 años que tienen que ser enfermeras registradas, tienen que, claro, tener la habilidad y la capacidad para poder asistir a víctimas, porque claro, no es igual. Ellos, o sea, tratan a pacientes todos los días, pero víctimas de asalto sexual por el trauma tienen que ser, o sea, tienen que tener más tacto, tienen que estar bien educadas en lo que se refiere a cuáles son los efectos de un trauma después de ser víctimas de asalto sexual. Señora Silvia Flores, directora ejecutiva del programa de servicios e información a víctimas de asalto sexual de Laredo, me dio mucho gusto conversar contigo, espero contar con tu presencia. Gracias.